¿Cómo están? Soy Claudio Castellón, actor, y hoy voy a estar con ustedes en Reino Fútbol. Actor, penquista, pero sobre todo hincha del León de Collado de Concepción. El señor Claudio Castellón es el invitado a Reino Fútbol. Muchas gracias por estar acá, Claudio. ¿Costó, pero está? Sí, nos lo logramos. Pero tenía muchas ganas de venir. Lo logramos. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de un equipo con un arraigo enorme y que la ha pasado toda, como el Conce, y sus hinchas también la han pasado toda. Sí. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, ahí pueden anotar ahí la campanita, le van a llegar las alertas de todos los contenidos que estamos realizando acá en Minuto 90, en particular estas conversaciones de Reino Fútbol. El León de Collado, ¿cómo le explicamos a alguien que no es de Conce, por ejemplo, qué significa ser hincha del Conce con sus cosas buenas y sus cosas malas? Con sus cosas malas. Hay un romanticismo importante detrás del amor que uno siente por el Conce. Yo me vine hace 20 años para acá, pero lo que más extraño es la tremenda actividad cultural que tiene Concepción en general. Y hay ciertos íconos. El campus de la Universidad de Concepción, el Estadio Esterroa con la hinchada del Conce. Y creo que la gente, el hincha del Conce todavía hay como un síntoma como de vieja escuela, como que todavía el público sigue siendo familiar. Y eso es muy lindo. O sea, hasta los clásicos con Vial o los partidos con Huachipato hoy día afortunadamente están exentos de violencia, la que lamentablemente hoy día estamos acostumbrados. Y nadie se explica por qué hasta el día de hoy llenamos estadios. O sea, yo me imagino que debemos estar terceros, cuartos del fútbol chileno de la cantidad de convocatoria más alta. Y nada, pues, es maravilloso, se lleva en la sangre. Tuve la suerte de jugar cuando chico. Mis viejos son de Nonguén, el campo deportivo que hay en ¿El campo Nonguén. deportivo está ahí? Sí, está como a 7 cuadras de la casa de mis papás. Entonces cuando era muy chico nos íbamos caminando para arriba con lluvia, bueno, temporales al más puro estilo penquista. Y de ahí en adelante, de los 9 años hasta el día de hoy, cuando me vine a Santiago, creció mucho más ese amor por el club. ¿Jugaste, no? Sí, hice escuela. ¿Lo hiciste? Era malísimo igual. Una vez Mauricio Suazo, que es un amigo mío que era vecino, ex jugador del Conce. Sí. Mauro me dice, no hay zurdo malo, me dice como tranquilo, no hay zurdo malo. Y después me dice, bueno, es primera vez que un zurdo malo. No, pero parece que sí. No tenía, derecha no tenía, de palo. Yeah. Y técnicamente había algo. Después cuando me toca en Príncipes de Barrio trabajar como futbolista, ahí quedaban cositas y ahí pudimos experimentar. Igual el trabajo de dirección era mucho más importante porque maquillaban toda la propuesta actoral. Claro, mencionaste al Vial y te quiero preguntar eso. Yo soy de los que creen que uno necesita muchísimo al equipo rival, ¿no? Al archirrival. Sí. No es como que te vaya mal al archirrival, no, lo necesitáis ahí para jugar, para medirte y todo. ¿Qué te pasa con eso mismo? ¿Y qué te pasa con que el Vial está tan mal? Sí. Me viene pasando hace mucho tiempo igual con los equipos de la zona. Me pasa con Lota, Naval de Talcahuano, con Vial. Y como tú decís, el Vial es como el eterno, el rival icónico, el clásico, más que Huachipato incluso. Además que Huachipato siempre lo hemos mirado en términos de recursos un poco para arriba. Porque efectivamente, o sea, haciendo la analogía, yo te podría decir que es como la Católica del Sur, ¿cachai? El Conce con el Vial son dos equipos que la vienen remando desde siempre, han luchado contra la adversidad, tienen una muy buena hinchada también. Y hoy día me imagino, ahí desconozco, pero yo creo que por un tema de administración también, creo que ahora bajaron a tercera. Uh-huh. Y claramente a uno le gustaría que, yo me acuerdo del año pasado en la Liga 2D, el Conce en uno de los últimos partidos contra Vial, claro, era ya jugando chicos muy jóvenes porque no tenían cómo, me imagino, solventar la planilla. Entonces da pena, sobre todo cuando uno hincha del fútbol tan acérrimamente de tu club, uno necesita ahí el contrapeso y es parte también de ese romanticismo que te digo, yo siempre he sido, me gusta mucho el fútbol, voy a ver a la U, voy a ver al Colo, no tengo ningún tema con eso. Siempre también me vanaglorio mucho que no me gustan las modas, entonces que soy fiel a mi Conce desde, aunque lo desafilien o aunque esté en primera. Nunca hemos ganado un torneo nacional, o sea, digo un campeonato nacional, pero aún así llenamos el estadio.
Todavía. Oye, ¿cómo cuando eres más chico, no? Yo soy de los que creen que uno de los ídolos que logra tener son los que tiene de chico a adolescente, como Sí. que esos te quedan para siempre. Para toda la vida. ¿Ídolos del Conce? Del Conce, a mi juicio, uno de los mejores, el menos terapiado, pero Candonga Carreño para mí marcó una época. No, a ese weón le faltaba terapia mucho. Bueno, un abrazo para Candonga, si no está viendo. Si lo veo, por supuesto, le voy a dar un abrazo. Después fue empresario discotequero y tomó decisiones en su vida. Partido icónico contra Portamont, ¿te acuerdas? Sí, claro, Sí. claro. Carlos Candonga todavía se acuerda. Era buenísimo. Era muy bueno Candonga. Era bueno. Yo tenía para el Mundial del 98 como 11 años, 12 años y me acuerdo que no fue al Mundial. No, No lo llevaron. No, pues no lo llevaron. Yo considero que debió haber ido, además que tenía una envergadura física muy distinta al resto. Po. O sea, a Sala, Zamorano. ¿Quién hacía banca de Sala y Zamorano? Tuvo Chamuca. Que Chamuca hace el gol contra Bolivia, me acuerdo, Sí, para la claro, clasificación. claro. Y Carreño hace el tercero. Sí, po. Carreño hace el tercero. No, Candonga tenía mucha garra, mucho empuje. Y también soy de los fanáticos de Cristian Montesino. Creo que pocas veces he visto un futbolista tenía un remate fuera del área exquisito, le pegaba de sobrepique, tenía muchas cualidades, me acuerdo. Yo iba al estadio en esa época y disfrutaba mucho de ver a Montesino. Recuerdo haber visto a Coque Contreras también, nuestro Chiqui Chavarría. Ese gol por fuera del arco, ¿te acordáis? Sí, un gol por fuera del arco. Ahí no había bar, no había nada. El único gol que había era el de la esquina, la palmera, que uno se iba a tomar el shot después del partido. Pero sí, Guaso Chavarría, yo creo que, mira, para mí es Candonga y Montesino, pero jugadores icónicos, yo creo que Chiqui Chavarría y Pato Almendra deben ser de los. Y Loco Villamil también, seguro. Pato Almendra jugó 1500 años en Conce. Sí. Y el Chiqui, claro, gracias a Dios pude lesionar a Francescoli. Maravilloso, eso, imagínate la cuña. No, notable. Y para eso lo llamaron, parece. Efectivamente, ¿quién lo llamó? Ascargorta? No, Acosta. Acosta, a marcar a Francescoli en un partido eliminatoria y Francescoli juega 40 minutos, así, todo un tiempo. Lo agarró a patada. A patada, lo mató. No, el Chiqui. ¿Dónde? De Monte Águila. De Monteaguila. Sí. No, gran valor. Después jugó en Huachipato, creo, ¿no? Sí, jugó en Huachipato, tuvo una pasada en la U cortita. Mauricio Varo jugó también en el Conce. Sí. Bueno, Navarro Montoya. Todavía tengo mi autógrafo. ¿Tenía un autógrafo Montoya? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Bonito, me acuerdo. ¿Fuiste al entrenamiento, un partido? ¿Cómo fue? Fuimos a un partido con Jaime Coloma, un amigo mío, no el opinólogo, un amigo de Concepción, de allá en Onguén también. Y que por él yo empecé a ir al estadio, porque su padre es muy fanático. El tío Chito, que todavía está ahí en la casa en Concepción, me imagino. Y fuimos a ver un partido y de repente sale Montoya. Bueno, un pescado gigante. Bueno, nosotros medíamos 1,50 m en ese tiempo, pero Montoya era portentoso. Después tuve una historia que conté en La Divina Comida, que yo hice la cimarra como 5 meses. ¿5 meses? 5 meses. No, campeón. Sí. No, o sea, cuando supo mi mamá, no, ahí se le olvidó todo, ¿no? O sea, imagínate la vieja escuela también, mi mamá supo retarme, supo castigarme, supo también pegarme ahí un par de manguerazos en algún momento. Me corrí de clase porque me cambiaron de colegio y el colegio me costaba mucho adaptarme. Era un colegio con muchísimas carencias sociales, económicas, entonces lo pasé realmente mal. Después me acostumbré, pero en esos 6 meses me dediqué a cortar boletos en las micros. Entonces salía a la micro de Nonguén, llegaba hasta Talcahuano, hasta Los Lobos, que son unas poblaciones, y después cuando volvía yo me bajaba al frente del zoológico en el complejo del Conce. Y ahí tenía que hacer hora, pues más encima el 2015, el año 2000, con 15 años se fundaba la jornada completa, entonces muy mala suerte. De 8:30 a 5 de la tarde, y veía los entrenamientos del Conce como de la 9 de la mañana hasta la 1, y ahí estaba el arco, me acuerdo, Claudio Mele, Jaime Caro, suplente, no me acuerdo quién más, a ver, en ese equipo, no recuerdo mucho, no, ahí pierdo un poco el foco, pero el año 2000, el Conce ya venía en baja el 2000 sí, o todavía estaba. Pero con Mel hicieron buena campaña. Sí. O sea, Era bueno ese cabrón, muy buen arquero. Muy bien. Se fue a Correloa después de todo, pero Sí. era un muy buen arquero. Te tocaron equipos buenos del Conce, pero Sí. te tocó la mala del Conce. Sí, po. Como hincha, ¿cómo fue? Al Conce, para la gente que nos está viendo y siguiendo, le pusieron rueda a algunos dirigentes y se lo llevaron para la casa. Sí. O sea, fue terrible. Fue un desfalco. Fue espantoso. ¿Sí? Y lo mandaron, fue desafiliado al Conce. Sí. Y tuvo que bajar a la última categoría del fútbol chileno. Eso fue y de hecho de ahí terrible. sigue remontando hasta ahora, digamos, ¿no? Claro, ¿Cómo? han sido años de sacrificio, me imagino también. Nunca me meto en el tema como de la administración y esas cosas, digo, no suelo informarme mucho, pero
Creo que fue el 2016 la desafiliación. Sí, por ahí. Fue muy triste para la ciudad. Yo te diría que, no sé, como te decía al principio, hay como elementos icónicos. Los tres, los bunkers, el Conce, ¿cachai? Cuando la otra vez escuchaba un tipo que es penquista y decía, yo no soy de provincia, yo soy de Conce. ¿Cachai? Como, tiene una identidad muy, muy sólida esa ciudad. Y yo creo que el Deportes Concepción también en ese sentido era un gran aporte. Para la sociedad penquista, y cuando lo desafiliaron fue muy doloroso. Pero también hubo mucha gente que no tiró la esponja con respecto al amor al equipo, ¿cachai? Se hacían marchas, desde completas bailables hasta plato único, mate criollo, o sea, todo para juntar plata, era una locura. Y después con el tiempo ya se empezó a firmar un poquito. Me acuerdo el partido en el que subimos, digo yo, como si hubiese jugado. Bueno, por ahí tal vez, porque no. Igual yo jugaba, pero en la tribuna, estaba sentadito ahí. Me acuerdo que ese partido, voy a sostener el término, cuando jugamos contra Limache, ese fue el partido que me acuerdo que el Conce... Sí, sube, asciende. Sí, creo que Bascuñán árbitro de ese partido. Un nivel de fútbol muy, muy precario. No había mucha propuesta de juego, pero subimos. Habíamos 32.000 personas en el estadio. Yo fui con mi padre, que partió hace 9 meses, y me acompañaba al estadio con mi cuñado. Siempre íbamos en familia, y fue muy lindo ese partido. Y después, al tiempo, yo creo que... No me acuerdo cuándo toma Manuel el equipo, pero creo que ya habían comenzado. Pero eso te iba a decir, para que la gente también se ubique, el subir es subir a la segunda profesional. Porque el Conce estaba en el equivalente a la cuarta, partió de nuevo a la cuarta edición del fútbol chileno, y ahí empezó a ascender, que ya está en primera vez, pero ese ascenso es a la segunda profesional recién. Que es la tercera antigua. La tercera antigua. Claro, la gente suele confundirse, pero efectivamente, en estricto rigor, es la tercera. Sí, claro. Y fue como una inyección de optimismo igual para la gente. Y afortunadamente de ahí ya empezó el camino hacia arriba. Empezaron a traer a cabros más jóvenes, me acuerdo. Y hoy día ya estamos bailando con la bonita. Para mí, como hincha, es un exitazo que el Conce esté en primera vez. Sobre todo porque fue una subida polémica también. Pero a nivel de rendimiento el equipo había demostrado jugar muy bien. El chico que se fue a Calera, ¿cómo se llamaba? El delantero. Sí, el delantero. Sí. Muy bueno, que lo resentimos mucho como equipo en los entrenamientos. Resentimos mucho esa partida. Bueno, Valdivia todavía está, juega muy bien. Se fue también Regazzi. Regazzi también se fue, el de defensa. Sí, Regazzi, Messina era el delantero. Y Brian Valdivia, que era un volante. Buenísimo. Valdivia está todavía. Sí, buenísimo. Pero claro, el delantero se nos fue y era muy bueno el cabro. Era extraordinario. Y ahí tuve la suerte en algún momento de conocer a Manuel Suárez, que hoy día es el entrenador del Conce, y es muy loco porque pese a que uno, por mi trabajo a veces, yo soy una persona medianamente conocida, como que uno hay veces que ve las teleseries, las personas y todo eso. Me acuerdo que me lo encuentro en un restaurante y yo me paro de una, pues yo soy súper fan del Conce, entonces le digo, profesor, le digo, ¿es usted quien pienso que es? Y él me da un abrazo y me dice, ¿y es usted quien pienso que es? Sí, le digo yo, y ahí lo abracé. Me quedé con él un rato, nos tomamos una copa de vino y conversamos harto. Y después ya como intercambio número, teléfono, cada partido que juegan, también nosotros los actores solemos decir mierda, no usamos mucho el término suerte, entonces yo de repente le digo mierda, compadre, en su partido. La otra vez jugamos contra el Morning acá ¿dónde está Morning? ¿En San Bernardo? Haciendo local en algunos partidos, sí. Y ahí también espera el plantel. Bueno, se incorporó Larry Bay, que nuestro amigo en común, Daniel López. Sí, pues. Daniel López, el bueno. Dani López me dijo, no, a Larry todavía. En la universidad lo hacíamos también. Sí, con el lógico. Dani, sí. Es notable el nombre que sacó. El Dani, un muy amigo mío, me decía que a Larry todavía le quedaban unos buenos goles. Y es impresionante. Todavía... Sí, le quedaron una buena cantidad de petardos, yo creo. La realidad es como una especie de viejo rockero, como rockstar. Así. Sí. Tiene eso, ¿no? Y es muy entretenido verlo jugar. El tipo tiene muchas capacidades todavía. Como la aguanta, el gallo. Bueno, esas cosas que tienen los goleadores. Y qué suerte que haya tomado la decisión de venirse al Conce, porque de repente, claro, los equipos de primera vez se les da la posibilidad de que lleguen jugadores que ya vienen más de vuelta. Pero pese a que Larry ya debe tener 40, 41, todavía demuestra, o sea, si el Conce subiera yo a primera A, yo creo que Larry ahí todavía da, aguanta.
Cuando el Conce estaba en el equivalente a la cuarta división, empezó a llevar mucho público al estadio, había toda una campaña, como dices tú, y empezó a llevar 20.000, 25.000 personas. Y a mí me mandaron a un partido de Conce con Villarrica, ¿Ya? en el Ester Roa, día sábado en la noche. Habían 30.000 personas en el estadio. Concepción Villarrica. Cacha. ¿Por qué crees que se dio ese fenómeno del aliento en el peor momento de la historia del club? Mira, yo creo que por una sensación de injusticia. Las razones por las cuales el Conce era desafiliado eran ajenas al deporte. Entonces, yo creo que esa sensación, que es una sensación muy legítima también. Concepción es una ciudad en general muy sencilla. La hinchada del Conce, como te decía, un público muy familiar. Es difícil no ser de la U, de la Católica o del Colo en este país. Entonces, a mí siempre me ha llamado mucho la atención eso también. Yo tengo amigos que vienen en La Serena, en Talca, pero que no son tan fanáticos de Ranger, de La Serena, ¿cachai? Entonces creo que esa identidad que representa el equipo, sumado a la sensación de injusticia que teníamos todos, porque de verdad que fue muy injusto, y eso generó una tristeza a nivel global en la ciudad, que eso fue muy triste. Como mi hermana, por ejemplo, que no es una persona que consuma fútbol, que trabaja en un banco, me contaba, me decía, hay una atmósfera muy triste con lo que le pasó al Conce. ¿Cachai? Como que todos remamos con esa tristeza, y hoy día también todos de alguna manera sentimos esta satisfacción porque el equipo vaya volviendo a ser grande, ¿cachai? Te invitamos acá a Minuto 90 y sabíamos al tiro que iba a traer una camiseta del Conce, pero que además es como diseño old school, Sí, así como, es muy como vintage histórica. este ¿Verdad? modelo. Muy ¿La mostramos vintage. para allá? Dale. Sí. Esta es la camiseta. Credit Sur. Cacha, ya no existe. Credit Sur. Sí, pues en ese momento el sponsor era Diadora. Diadora. Hoy día tenemos Kelme, es un buen sponsor igual. Digo, marca deportiva que... Dale nomás. Y ahí está la Una de 9. esas nos auspician. Y esta debe ser de Carlito Almada, ¿cierto? Puede ser Juan Carlos Almada por Juan Carlos el diseño, no estoy Claro. seguro, pero Juan Carlos Almada, delantero, que fue goleador del torneo, después se fue a la Católica, en Católica fue goleador de la Copa Libertadores. Sí, no, crack. Un muy buen jugador. ¿A qué edad llegó al Conce más o De menos? haber tenido unos 27, 26. Que en ese año ya sí. están como más de vuelta, ¿o no? No, acá en Conce Le quedaba le quedaba bien, y en Conce clasifica a Copa Libertadores. Claro. Él Ahí está en tenía la 2 años y campaña. ahí me pierdo. Él estaba en la campaña que el equipo clasifica a Copa Libertadores. De hecho, el año 91, cuando Colo-Colo sale campeón de la Libertadores, Ya. el otro equipo chileno que fue a la Copa Libertadores fue el Conce. O el Conce, pues, Sí, claro. Son los dos equipos, habían dos nomás. Sí, creo que el Conce Colo-Colo debe estar debuta cuarto, contra quinto. Conce. Sí. En cantidad de veces de participación en Conce debe estar Es que cuarto, quinto. después vuelve a estar en Copa Libertadores. El 2000, con, ¿no? Claro, con Sí. Cavalera y un partido contra el San Lorenzo de Pellegrini. Y también fue Romario Concepción. Fue Romario contra del Vasco de Gama. Sí. Me acuerdo, yo tuve la posibilidad de ser pelotero en ese partido, pero al final no. Bueno, terminé en el público igual, pero ese partido estuvo... Es que Romario, pues, imagínate. Romario venía Romario había sido campeón en el 94. Pero Romario. Romario. Sí, o sea, hoy día ahora yo lo voy a ver. El gallo tiene 60 años, está Sí, impecable. sí. Esta camiseta, sí, pues yo tengo hartas, tengo una colección, son estas réplicas que se acercan lo más posible a las originales. Una vez conocí a Mauro Pozo, que también jugó en el Conce. Un grande. Y le dije, ya, pues Mauro, sácate una camiseta y todo. Me dijo, no, las llevé todas para el campo, se me perdieron todas. Hay muchos futbolistas que pierde la Sí, camiseta. no son buenos coleccionistas. Después conocí al hijo del Coque Contreras y también. Me dijo, no, mi papá no le dé ni una camiseta. Y uno como que idealiza tanto, uno se imagina que puede tener un ropero lleno de camisetas. Algunos son un poquito más ordenados. A propósito de camiseta y todo, te tocó conducir, animar la Noche Lila. La ¿no? Noche Lila. Eso fue de mi experiencia como hincha. Fue muy emocionante. Porque como te contaba, ya la Noche Lila fue en enero, febrero, más o menos. Mi papá había partido en septiembre, se había muerto hace 3 meses, 4 meses. En mi familia todavía estamos como muy sensibles con el tema. Entonces cuando me llaman, que esa fue yo creo que Manuel me propuso, porque lo habíamos hablado mucho y de ahí me llamaron los chicos como de la producción del evento. Y fue muy emocionante. Partió tipo 3 de la tarde, 4 de la tarde. Me acuerdo que al final del día ya terminaron llegando como 15.000 personas. Un número no menor también. Jugábamos contra Lota. Se nos hizo complicado el partido contra Lota, menos mal que fue Lota. Y me toca subirme a la tarima.
La gente sabe mucho que yo soy de Concepción porque yo me identifico mucho con mi ciudad y en mi pega, en las redes sociales, saben que yo soy penquista y que soy hincha del Conce. Entonces me subo a la tarima y mi hija, la Alicia, que tiene 5 años, que yo vivo con ella la mitad del mes, entonces en ese momento estábamos de vacaciones y nos toca ir a Conce, me dice, quiero subir contigo. Y ella tiene su camiseta, porque dice Alicia. Yo, bien aspiracional, le puse el 10. Entonces le pongo su camiseta y se sube conmigo. Y el grito que tiene el Conce, que es como uno de los gritos, yo le digo a la Alicia, ya, vamos. Y le había explicado antes, venía ya medio informada. Y la Alicia se pega el grito y dice, con fuerza, garra y corazón. Y el estallo completo. Y ahí yo le dije, ¿viste? Esto es el Conce. Y ahí la gente aplaudió y fue muy lindo. ¿Hay registros de eso todavía? Y también hice una pequeña cita a mi padre. No, me tomé el espacio y después presenté a la banda, que era la Combo Tortuga, creo que se llama. Y luego de eso regálame un auto. No, si la hice toda, parecía desde modelo sábado gigante hasta animador. O sea, pasé por Rafa Aranea, pasé por todo. Y regalé un auto y también un pasaje a ver un partido de la Champions. No, si se desangró el Conce. No, todo. Sí, no, extraordinario. Sí. Oye, pero hiciste algo muy bonito porque el fútbol en particular, ¿no? Es profundamente biográfico, ¿no? O sea, es profundamente biográfico. Muy. Y si hay una herencia que nosotras recibimos y podemos dar a nuestros hijos, es el gusto por el fútbol. Sí. Entonces, en la misma historia, contaste que hiciste alusión a tu papá, Claro. que estabas tú, y un recuerdo con tu hija que no se le va a olvidar nunca. No, jamás. Siempre me ha pasado eso, Cristian, que como te decía, yo vivo la mitad del mes con la Alicia. Me encanta que sea mujer también. En ese sentido tenemos una relación muy rica y yo siempre, desde que nació, yo dije, yo voy a incorporarla a ella a mi vida más que yo adaptar tanto mi vida a ella. En el deporte, por ejemplo, yo hago trekking y ya a los 4 años ya hizo su primer manquehuito sola con bastones. Antes era en mochila, pero ahora imagínate la hernia que tendría si la subo, porque ya está más grande. También estoy empezando a hacer escalada y yo escalo en boulder y ella escala en ruta con arnés. Entonces generamos una complicidad muy grande. Y el Conce es lo mismo, ¿cachai? Es como, mi amor, el equipo de la familia del Conce, yo soy del Conce. La otra vez me tiró por ahí que le gustaba el Colo, porque parece que a la mamá le gusta el Colo. Y yo dije, no, pero somos de Conce. No, yo soy de Santiago. Y ahí me mató. Y un día igual la mandé para el colegio con la camiseta del Conce. Eso. Y el portero del colegio me dice, me dice el Conce. Y como que ella no cacha mucho, pero sí, porque van con ropa de calle todavía. Ropa de color que decimos en Concepción. Sí, curiosamente. Vamos de color. Y claro, cuando va con ropa de color, ahí le enchufo la camiseta del Conce a eso. Pero es bonito. Yo no podía no ser del Conce habiendo nacido en Nunguén también. Era bien lógico, teniendo vecinos futbolistas. Una pequeña anécdota breve. Cuando el Conce sube a Primera B, yo publiqué una foto y tú sabés que las redes sociales son un coliseo romano. Me empezaron a chaquetear al tiro. Sí. Me dicen, claro, porque trabajáis en la tele y la gente te banca, pero nunca estuviste en las completadas. Y yo me piqué, porque obvio que no ir a la completada, por un completo no voy a viajar 6 horas. Entonces le dije, compadre, ojo con lo que usted comenta, porque yo soy nacido y criado en Nonguén, ya ahí lo maté. Ya ahí con Nonguén lo maté. Nonguén es una población de Concepción que yo quiero mucho a mis vecinos, pero también pica la jaiba de manera importante, ¿cachai? Entonces hoy día yo voy para allá, quiero mucho el barrio. Y en el comentario que respondo, que después Manuel se reía mucho porque en el comentario me mandé como una cronología de mi historia con el Conce. Dije, compadre, yo jugué en el Conce, me iba caminando, me iba por el atajo del Estero Nonguén, jugaba con el Guido Pinto y con el Soda, que eran 2 cabros que eran crack. Hoy día deben tener 50 años, pero muchas veces los fueron a buscar. Y ellos jugaban en el Conce. Entonces le empecé a nombrar cabros de la población que finalmente no habían podido ser futbolistas. Y un día voy a Quelme a buscar una camiseta que me tenían de regalo y me encuentro con Gabo Vargas. Y Gabo Vargas me dice... El arcángel del gol. El arcángel del gol. Y me dice... Oye, weón, me dice, ¿eres del Conce? Sí, boludo, yo soy de Nonguén. Y le muestro el mensaje, y empieza a leer el mensaje y me dice... El Soda, me dice. Los hermanos Pintos, yo jugué con ellos. Entonces me dijo, no, vos sois de verdad. Y ahí me abrazó y también cambió el número de teléfono de nuevo y para la noche Lila también lo vi. Un crack. Tiene una escuela de fútbol. Sí. Así que también por ahí siempre... Se retiró recién. Hace poquito. Sí. Jugó toda la campaña el año pasado. Y ahí pateó el último penal contra Melipilla. Y ahí se retiró. Ese partido también lo llenamos el estadio. El teniente era maravilloso, era una peregrinación. Como los buses de Concepción, era una locura. Cuando llegamos a Rancagua con este amigo que tengo, también Rancagua ha tenido de Lila, pero completo. Fue
Muy lindo ese partido. Oye, Claudio, actuaste en Príncipes de Barrio. Sí. Y ahí hiciste de futbolista, ¿no? Sí. ¿Cómo fue, Qué bonita la esa experiencia. experiencia de hacer de futbolista? Buenísima, porque estaba sacándome la espina un poco con lo que no puede ser, que originalmente ese era mi deseo. Y el proceso fue muy, muy enriquecedor. El Tevi Araya, que es un director de cine, tiene una muy buena... Bueno, él es muy fanático del fútbol también, entonces, aparte de ser un buen director de actores, ya venía muy fogueado con el tema. No era que estaban poniendo a cualquier director a dirigir una serie. Me acuerdo que nos preparó la preparación física y las clases de fútbol las tomó Juvenal Olmo. Y... Eso ya es un magíster. Ya, ¿no? Sí. No, el viejo era perro con nosotros, güey. No sé si verde, pero perro. Y lo pasamos muy bien con Juvenal. Un grande. Yo me lo he encontrado en el estadio y Un le digo, grande. buena, profe, Juve. Y se ríe, me dice, buena, ¿cómo estás, Castellón? Es muy cariñoso Juvenal. Y en ese momento no era panelista de estos programas de deporte. No, todavía no. El 2013 o 2014 no todavía. Entonces cuando él empezó a trabajar, no me acuerdo si fue Fox Sports, no sé. Ahí yo me lo encontré en el estadio y le dije, buena, profe, ahora de comentarista y todo. Así que siempre un trato muy gentil. Y con los jugadores en general. He tenido la suerte de conocer a algunos. Al Mauro Isla, por ejemplo, lo conocí para la Copa América. Con la tía María, que es su madre, hasta el día de hoy tengo contacto. Ella ve las teleseries. Siempre me tira para arriba cuando subo una foto con la Alicia. Con Alexis me ha tocado trabajar también en campañas publicitarias y también a Juan Pinto Durán un par de veces lo fui a ver. Bueno, Bravo también lo encontré hace poco en el canal porque Sepúlveda lo estaba entrevistando en el noticiero. Entonces, siempre me he identificado con el tema del fútbol. Me gusta mucho, siento mucha pasión. Es un poco... Se separa un poco de lo que uno hace, porque mi profesión es bien de nicho y el teatro a veces suele ser un poquitito sectario. Pero yo de manera con mucho orgullo digo que las puedo hacer todas, ¿cachai? Ahí ha sido un personaje que es notable porque en ese personaje estamos hablando de un tema que es súper tabú en el fútbol, ¿no? Que Muy. tiene que ver con la homosexualidad. Exacto. ¿Cómo fue eso? ¿Y qué pensáis de eso? Porque hay un tema con el fútbol en particular, el deporte masculino, Ujú. que el tema de la homosexualidad es tremendamente tabú en el fútbol masculino. Sí. Lo tratamos de abordar con el director. Me ayudó mucho Daniel Muñoz también, que Daniel hacía el representante de los futbolistas. Y Daniel para mí es una institución, es brillante. Yo lo primero que le dije al director fue, no quiero hacer ninguna maqueta, le dije. Para eso, con el respeto que merecen otros artistas, existen ya esas maquetas reconocidas en programas de espectáculos, qué sé yo. Yo quiero hacer un personaje con profundidad, darle más de, que no sea un personaje como de primer orden, darle muchas más capas para adentro. Y quiero hacer un hombre que le gusten mucho los hombres, le dije al director. El fútbol es un deporte tremendamente heteronormado. Como tú decís, en esos tiempos y hasta el día de hoy, es muy triste también que sea tan tabú. Entonces empezamos a fabricar este personaje y creo que el resultado fue súper bueno porque el tipo era el más chorizo del equipo. Sí, se agarraba donde podía, Freddy Neira. Freddy. Pero tenía el rulo porque era su macho y le gustaba. Entonces era muy bonita esa combinación de vida privada con vida deportiva que tenía. Fue un lindo proyecto, lo atesoro. Y al año siguiente toca Copa América y Marco Antonio Cumcille, que es que es una persona que quiero mucho también, el Toño, me llama y me invita a ser parte de la campaña publicitaria de la Copa América. Tuve la suerte, yo tenía una pequeña productora. Entonces yo le vendo la campaña publicitaria a Canal 13 el 2015 y el 2016. Le vendo el guión, la realización y además lo protagonicé, carepalo. Es un spot del Taca-Taca Sí, Roberto. y después me toca hacer una como de azafato al año siguiente para Estados Unidos. Y ahí siempre ligado al fútbol. Y ganaron las dos Copa América, así que mal no le fue. Yo conseguí le vendí la campaña así. Le dije, ya ganamos una conmigo, pues, güey. Y claro, y en ese tiempo del 13... Sí, transmitía. sale extra en una, ¿no? Sí, En una, pues, sí, tiene su cameo. Sí, se hace un cameo. Sí. Sí, no, si le gusta el Sí, no, le encanta, pues, le encanta si le gusta la galucha. Oye, Claudio, para cerrar ¿cómo veía el Conce? La posibilidad de subir a primera división, me imagino que eso ya sería como, no sé. No, sería eso la gloria. Yo creo que El Caribe. Sí. mi deseo era como que se mantuvieran en la categoría. Inicialmente eso, como mantenerse en la categoría. La situación económica del equipo, naturalmente, por la división en la que está, mejora en relación al pasado. Pero hoy día,
Para mí es bien sorprendente que ahí estamos, entre los 7, los 5, hemos estado cuarto también. Ya empezó la segunda rueda, ¿verdad? Sí, pues. recién. Hay equipos que tienen un nivel de... está muy competitiva la liga, lo que hablábamos antes de empezar el programa, que podía estar séptimo, pero la semana siguiente te podía llegar a estar tercero, ¿cachai? Yo creo que a mí el Conce me ha dado mucha alegría este último tiempo, no tengo mayores expectativas. Si mantenemos la categoría y seguimos como estamos, yo con eso como hincha me voy por pagado. Si nos va mal, voy a seguir igual siendo hincha, y si subimos, bueno, ya eso es como... No, sería la gloria. Plaza de la Independencia en Concepción, ahí al lado del Lautaro, al frente del Teatro Concepción, yo creo que nos desbordamos. Festejando con todos. Claudio Seguro. Castellón, ha sido un gusto. Para mí también. Nos vemos y ojalá me inviten de nuevo. De más, pues vamos Porque a hacer, yo lo estaba pasando muy bien. Vamos a hacer revival. O sea, eso es bueno. Cuando las entrevistas quedan todavía temas, es porque Sí. la cosa va bien. Somos minuto 90, somos Reino Fútbol, y quédate con nosotros en la comunidad.